Esa es la primera vez que estoy utilizando uñas postizas en mi vida. Nunca pensé que las iba a usar y mucho menos que iban a ser de este color. Y fue mi prima necesitaba un modelo para hacer sus uñas y fui yo la modelo. Nada más las voy a tener por un par de días, ¿no? Porque son bellas, se ven bellas, pero es incómodo y hay que empezar a hacer todo de forma diferente con las manos. Y hay cosas que no puedes hacer, como, no sé, tocar guitarra, no puedes. Con esto no se puede. Entonces, aunque las tengo por nada más un par de días, ya me las quiero quitar porque es todo muy incómodo. Y es interesante porque justamente me toca en este momento grabar el tema del arrepentimiento. Entonces, es una coincidencia que justo en estos días he estado pensando un montón en el tema. Vamos a dar. Hace no mucho tiempo en el internet había como un boom, se dio como un boom en las redes sociales de mucho positivismo. Entonces, había muchos posts, muchas publicaciones que tenían mensajes como: sé feliz, tú puedes ser feliz, no vales la pena estar triste, solamente puedes con la felicidad, busca la felicidad, etcétera, ¿no? Y una de las frases que había, que recuerdo mucho, que siguen por ahí, es: vive una vida sin arrepentimientos, no tengas arrepentimientos. Incluso creo que había un tatuaje que hay gente que se hizo que decía sin arrepentimiento. Y esto daba como a entender la idea de que la vida que uno tiene que vivir o la vida que vale la pena vivir es una vida que solamente esté llena de cosas positivas y de emociones positivas. Y que si alguna vez tienes una emoción negativa, como por ejemplo el arrepentimiento, es como que tienes que reprimirla o olvidarla o es algo que sucedió que no debió suceder, es una experiencia que no debiste tener, hay algo que estás haciendo mal. Y con el tiempo, con el pasar del tiempo, la psicología y en general todos nos hemos dado cuenta que las emociones negativas son algo muy importante, son súper importantes en nuestro organismo y en nuestra experiencia y son necesarias, ¿no? Son parte del contrato que uno firma cuando viene acá, son parte de lo que todo el mundo siente. Entonces es casi hasta peligroso decir que no quieres tener una vida con arrepentimiento, porque lo que estás tratando de decir de alguna forma es que estás intentando y vas a intentar suprimir una emoción que es sumamente valiosa, sino literalmente la emoción más transformadora que podrías llegar a tener si sabes cómo abordarla y si sabes cómo tratarla. Daniel Pink es uno de los psicólogos más duros y a mí me encanta estudiarlo porque él solamente se enfoca en el arrepentimiento, solamente estudia el arrepentimiento. Y una de las cosas que él encontró estudiando esto es que hay una diferencia importante entre el error y el arrepentimiento como tal. Tú puedes, cuando tienes un error, cuando tomas un error, es tomar una decisión, eliges algo cuya consecuencia no es necesariamente lo que querías o lo que esperabas o lo que necesitabas. Entonces de esa situación puedes tomar otra decisión diferente o tal vez en algunos casos puedes retraerte y tomar la decisión contraria. La cosa con el error es que no siempre lleva al arrepentimiento, es decir, no todos los errores se sienten mal o se sienten como algo que deberías borrar. Hay errores que te enseñan, hay errores que son positivos. Yo, por ejemplo, estudié psicología en mi país hace muchos años y cuando emigré decidí curiosear con otras carreras y ver qué otra cosa me gustaba. Entonces en el camino intenté estudiar economía y estudié cine. Y cuando estudié estas dos cosas me di cuenta que lo que más me gustaba de vuelta era la psicología y estoy teniendo la oportunidad de volver ahora. Pero no me arrepiento en ningún momento de haber elegido erróneamente las otras dos carreras porque de ellas aprendí cosas importantes que ahora me permiten tener una mezcla que me permite hacer proyectos como este. Entonces no es para nada algo de lo que me arrepienta. Cuando Daniel empezó a estudiar esto, lo que hizo fue agarrar una cantidad enorme de gente y les preguntó: ¿de qué te arrepientes? ¿Cuáles son tus arrepentimientos? ¿De qué te arrepientes en la vida? Y es interesante porque básicamente encontró 4 cosas de personas por todo alrededor del mundo, todo tipo de edades, todo tipo de nacionalidad. Una persona se puede arrepentir por una razón fundamental. Esto incluye tu casa, tu salud o tu trabajo. Entonces, por ejemplo, te puedes arrepentir por no haber ahorrado lo suficiente o por no haber comprado la casa que tenías la oportunidad de comprar en ese momento o por no haber dejado de fumar en el momento correcto y ahora tienes una enfermedad. Entonces, las consecuencias son muy grandes y suena más o menos como si solamente hubiese dejado de fumar cuando lo pensé o si solamente hubiese ahorrado tal dinero o X. Así ese tipo de cosas pueden suceder en el arrepentimiento fundamental.
También hay otro arrepentimiento que es moral. Sucede cuando tú tienes una decisión enfrente de ti, sabes qué es lo correcto y decides hacer lo incorrecto, entonces decides engañar, decides robar, decides mentir, cosas importantes o grandes. Y suena como si solamente hubiese hablado con mi esposa en vez de engañarla, si solamente hubiese, no sé, cuando ya tienes la consecuencia encima. También existe el arrepentimiento de agallas, que es cuando tú tienes situaciones en tu vida, por ejemplo, no sé, estás en el subte y ves a una persona que te parece muy atractiva, entonces tienes la oportunidad de, no sé, invitarla a salir, a tomar un café, pero por alguna razón no lo haces. O tienes la oportunidad de hablar en público, o de presentarte en público y decides no hacerlo porque estás nervioso. Entonces son oportunidades de agallas, que toman agallas, que decides no hacer. Si solamente lo hubiese invitado a salir, ¿qué oportunidades hubiese tenido? Si solamente hubiese cantado en tal lugar, ¿de qué me estaría perdiendo? Es el tipo de arrepentimiento que sucede en esta categoría. Y el último es por conexión. Entonces es cuando tienes una relación con alguien que por alguna razón se quiebra, o se aleja, y volver a esa relación por alguna razón u otra, ninguna de las dos partes lo hace. Y sucede a veces que alguno se enferma, alguno muere o alguno se muda, y ahí sucede entonces el arrepentimiento. Si tan solo me hubiese acercado, porque no me acerqué, pensaba que iba a ser incómodo, etc. Y la persona decide no conectarse. Entonces, cuando entiendes estas 4 categorías, te vas dando cuenta que tienes 2 o 3 de cada una y que tienes muchos más arrepentimientos de lo que pensabas. Y ahí es cuando uno decide qué hacer, ¿no? ¿Qué hago con esta emoción? ¿Qué hago con esta sensación? Lo interesante de este estudio es que cuando Daniel entiende qué es lo que la gente realmente odia que suceda, qué es lo que te hace sentir muy mal como persona, también te estás diciendo, o también te está abriendo la puerta a entender qué es lo que realmente vale la pena, o qué es lo que define en sí, de verdad, una vida de calidad. Y por eso es que el arrepentimiento es tan transformador. Porque si prestas atención a lo que te has arrepentido en tu vida, también vas a prestar atención a lo que más valoras. Si, por ejemplo, una persona tiene muchos arrepentimientos de conexión o tiene algún arrepentimiento con alguna conexión, también a su vez te estás diciendo, esta conexión que en este momento me arrepiento es de las que más valoraba. Entonces puede funcionar como un maestro para mostrarte qué es realmente lo que hace de tu vida algo mejor. Y es necesario tenerlo para utilizarlo como un índice en las cosas en las que tú en la vida te vas arrepintiendo, porque son errores que eventualmente vas a poder de alguna forma corregir, y tomar estas decisiones abren caminos diferentes que son transformadores para la vida. O sea, arrepentirse de algo lo suficiente como para no quererlo hacer más y hacer algo diferente es transformador, es magnífico. Entonces vale la pena prestarle atención a lo que tú mismo te estás diciendo que vale la pena perseguir, en vez de lo que tal vez estás persiguiendo o has perseguido que te causó arrepentimiento. Es por esto que es una herramienta. Esta es la función principal de esta herramienta en específico. Si el arrepentimiento es muy grande, una de las cosas que él recomienda hacer es escribir. Escribe una gran cantidad de tiempo, no sé, varios días, 15 minutos, 20 minutos, sobre sea lo que sea de lo que te arrepientas, que es importante, que realmente sientas todavía arrepentimiento, haya sido de ahora o de hace mucho tiempo. Escribir funciona para, primero, espaciar desde lo que estás sintiendo y verlo desde afuera. Te funciona para entender mejor y analizar un poco mejor por qué me siento de esta forma, dónde fue que fallé, de qué forma podría mejorar, y bueno, te sirve para identificar qué es realmente lo valorable. En ese momento es importante tener cierto nivel de compasión hacia sí mismo, porque una de las cosas que elegimos por lo general es que, claro, me arrepiento de esto, entonces me voy a golpear súper duro para nunca más arrepentirme de esto y nunca más cometer este error, pero siempre bajo un régimen importante militar en donde no puedes hacer otra cosa. Entonces, por lo general estos regímenes no funcionan, sino que te mantienen como en un espacio de miedo, y si por casualidad tú vuelves a tener el mismo error y sientes el arrepentimiento, te sientes cada vez peor, no solamente por el arrepentimiento, sino por cómo te estás tratando a ti mismo por ello. Y es una bola como fea de negatividad que no necesariamente lleva a ningún resultado transformador positivo.
Entonces es mucho más positivo observar literalmente como si estuviese fuera de ti, como si fuera una película, y ver, ok, acá es donde me siento arrepentido, qué es lo que puedo hacer la siguiente vez, listo. Y esto te está dando literalmente un mapa para tener una vida y abrir caminos a cosas mucho mejores. Existe también otro ejercicio que es increíble, que es una vez por semana, al final de la semana, tú visualizas la semana que vas a tener por delante de ti, cuáles son las cosas que quieres hacer y escribes en una hoja cuáles son las cosas de las que te arrepentirías si no haces esa semana. Entonces, si tienes un proyecto, si tienes una cita o si tienes algo específico, ¿qué sería lo que realmente quieres hacer esa semana y te arrepentirías si llega el domingo y no lo hiciste? Esto te da como una facilidad para ver qué es lo que valoras, así en forma grande, que es muy importante, y después empezar a negociar cómo vas a lograr esas cosas, ¿no? Cómo vas a llegar a este punto, qué es lo que vas a hacer, y si no lo logras, cómo lo vas a hacer la siguiente semana, etc. Entonces, llegar, por ejemplo, el domingo y ver que hiciste lo que querías hacer es invaluable, te da una sensación de confianza, de tranquilidad, una sensación de esfuerzo y de cosas interesantes. Es una semana por lo general diferente porque intentas realmente hacer cosas que son diferentes para ti y es fantástico, de verdad sentirlo es fantástico. Y al mismo tiempo te ayuda a entender cómo negociar, cómo ser más, sentir más compasión por ti mismo, cómo hacer las cosas. Entonces crea una persona más empática, una persona que negocia mejor, una persona que puede organizarse mejor, que toma mejores decisiones, es súper importante. Una persona que toma mejores decisiones, una persona que lidea, es una persona que maneja mucho mejor el arrepentimiento. Tienes que manejarlo mejor para poder tomar esas decisiones y hacer esos cambios decisivos en tu vida que son importantes. Entonces, nada, es importantísimo, es magnífico tener una vida llena de arrepentimientos. No demasiados, ¿no? Pero tener una vida con arrepentimientos, porque son literalmente esos la puerta, enorme puerta que se puede abrir a una situación mucho más extraordinaria y mucho más transformadora para ti y para las personas que están alrededor. Así que nada, me voy a ir con mis uñas postizas a descansar. Compartan es una forma espectacular de... ¿Qué me pasa con las palabras hoy? Compartan porque es una forma de que llegue el video correcto a la persona correcta en el momento correcto y no hay nada más invaluable que eso. Denle like, comenten lo que quieran. ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es tu relación con el arrepentimiento? ¿De qué te arrepentiste? ¿De qué te has arrepentido? ¿Y cómo lo has manejado? Es momento de dejar ir ese arrepentimiento, no es muy pronto, tal vez después, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo quieres crear esa relación contigo mismo? Muchas gracias por escuchar y espero que disfruten el show. I see the crystal raindrop falls and the beauty of it all when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. And when I think of you sometime, and I wanna spend some time with you. Oh, just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Oh, just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Come on. Ta ta da da ta ta da. Ta ta da da ta da. Ta ta da da. Na 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 na. Ta ta da da ta da. Ta da 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 da. Ta da.